Siglo a Siglo es una presentación de Inverfin, Record Electric, Classic, Lácteos Lactolanda, Fecoprod, Cooperativa Ferheim, Cooperativa Chortizer, Cooperativa Neuland, Grupo Hilagro, con el auspicio de Mercotec. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición de Siglo a Siglo que estamos preparando para ustedes en casa, en este día domingo de 19 horas, arrancando este programa realmente emblemático de la televisión paraguaya. Un gusto de poder compartir con ustedes. Y hoy queremos hablar de lo que es también y lo que se denomina la comunicación pública de gobierno, lo que es la Agenda Digital 2025. ¿Qué es la identidad electrónica? ¿Para qué nos sirve? ¿Cuáles son los beneficios como ciudadanos, como ciudadanas, como familia paraguaya? Esto facilita el acceso a los servicios públicos, a la información pública. ¿Qué es el portal único de gobierno? Y de otros temas que hacen también a la tarea del Ministerio de Tecnología y Comunicación, que ustedes conocen como MITIC. Nos acompañan en ese sentido los viceministros que ya están aquí con nosotros, la viceministra Alejandra Duarte, a quien saludamos, viceministra de Comunicación. ¿Cómo está, vice? Un gusto. Todo bien, muchas gracias, Ernesto, por el espacio. Muy amable usted. Feliz de estar acá con ustedes. Les agradezco con tanto calorcito, pero hacemos todo lo posible. Viceministro de Tecnología, Claudio Pistilli, ¿cómo le va? Un placer, Ernesto, estar aquí en esta noche contigo y con toda tu teleaudiencia. Bueno, comenzamos contigo, ¿verdad? Hablando de lo que se viene haciendo en esta... Bueno, tú estás estrenando también con la función, Claudio, ¿verdad? Y ¿Cómo la se verdad siente? que en estos últimos 3 meses asumí el viceministerio. Si bien yo soy de carrera, los últimos 11 años estoy en la función pública. Sí, en este cargo realmente me estoy estrenando en estos últimos meses. Con mucha fuerza, me imagino, y mucho entusiasmo. Soy una persona joven, los dos son jóvenes. Eso es una gran ventaja cuando se está en esa función de ser viceministro y viceministra, porque se requiere de mucha vitalidad y una dedicación full día a día. ¿Qué es la identidad electrónica, viceministro, en ese sentido? Para que la gente pueda entender, ahora se viene hablando de que ya hay 1 millón de ciudadanos paraguayos con identidad electrónica. Creo que se duplicó la cantidad, ¿no? Asimismo, realmente en este último año hemos alcanzado el 1 millón de ciudadanos catastrados y registrados con su identidad electrónica. Pero respondiendo a tu pregunta, ¿qué es la identidad electrónica? Sí, la identidad electrónica es el mecanismo que tiene el Estado de poder identificar a un ciudadano de manera digital y de forma telemática, para así poder hacer cualquier tipo de trámite o cualquier tipo de servicio con el Estado paraguayo. ¿Esto tiene beneficios económicos para el ciudadano? O sea, hay servicios que son gratuitos porque nosotros somos contribuyentes, pagamos, ¿verdad? Pero hay algunos servicios que... Totalmente. A ver, hay que contanos cómo funciona. A través del portal único de gobierno, que es el portal donde están catalogados cada uno de los trámites que cuenta el Estado paraguayo, donde a través de su identidad y electrónica uno puede ingresar a través de una página web, como es el portal único de gobierno, el www.paraguay.gov.pi, o la aplicación móvil diseñada para tal efecto, que es el conocido como la aplicación Portal Paraguay. A través de estos dos medios de acceso a la información, tenemos hoy la posibilidad de tener a la mano más de 300 trámites en línea, con el universo que tenemos catalogados de más de 1000. Entonces, cuando me decís realmente qué beneficio tiene, es el poder acceder a todo este sinnúmero de trámites para poder gestionar y de alguna manera actuar con el Estado para lograr acceso a estos trámites, a estos servicios de manera en línea y de manera directa. Bueno, el objetivo es que todo sea electrónico. La bancarización, el pago, el documento en la casa ya uno lo imprime ahí. Ese es el fin real que tenemos nosotros como Viceministerio de Tecnología, de la mano del Viceministerio de Comunicación. No solamente poder
lograr la digitalización interna de las instituciones, Sí. sino lograr que esa digitalización llegue hasta el ciudadano a través de los medios de comunicación. ¿Cuáles son los servicios básicos al cual el ciudadano puede acceder? Por ejemplo, lo más sencillo, lo más fácil, aquello que puede ser hasta engorroso también para la familia. Imagínate de que irte hasta una institución pública Sí. y pedir un trámite y tener que ir desplazándote desde el interior del país hasta la capital para poder lograr obtener un único certificado, perdiendo un día de trabajo o una jornada completa. Yo realmente creo de que es un gran ahorro en tiempo, en dinero, inclusive en sacrificio humano de tener que desplazarse tanto desde su ciudad para lograr simplemente obtener un documento. Y directamente a tu pregunta, Sí. tenemos hoy más de 17 trámites que están absolutamente en línea de forma directa desde la misma aplicación. Sí. Y de forma enlazada, más de 300. Pero hoy día, un trámite que justamente recordando en el transcurso de la semana que inició hoy, pero que estuvimos pensando en toda esta semana pasada, finales de febrero, el lunes pasado pusimos en línea de nuevo el certificado de antecedentes judiciales. Un certificado que nos costó mucho en su momento y que ahora está de vuelta en manos del ciudadano para hacerlo de manera directa en menos de minutos de su tiempo tener ese acceso. Al pago en línea también, ¿no? Totalmente. Existe Pago en un línea. botón de pago que te permite hacer por medios digitales todos los pagos disponibles a través del mismo portal. ¿Cómo se acopla todo esto a lo que es la Agenda Digital 2025 del Gobierno Nacional, de MITIC en ese sentido, Klaus? Lo Como, por importante ejemplo, que hay que rescatar aquí es de que todos los componentes de la agenda lo que busca de alguna u otra manera es lograr la digitalización del Estado desde adentro del Estado para lograr esos servicios hacia el ciudadano. Cuando hablamos de digitalización podemos hablar de componentes que tiene la agenda, donde Sí. el primer componente tiene que ver, o que por lo menos tiene su mayor foco en lo que serían los sistemas informáticos dentro de las instituciones públicas, sin mencionar, y no quiero olvidarme de ninguno, pero tenemos proyectos emblemáticos como expediente electrónico, trámites en línea, lo que sería el proceso de modernización de la propia Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, el Servicio Nacional de Catastro, que ahora está pasando a ser RUM. O sea, tenemos un abanico de sistemas y que estamos desarrollando con ese componente de la agenda. Al mismo tiempo tenemos otros dos componentes más que nos hablan de lo que tiene que ver con el mundo empresarial, las startups, las empresas de base tecnológicas y también esa alineación que hay con la ciudadanía desde el punto de vista de lograr que la ciudadanía conozca las tecnologías. ¿Cómo? Ofreciéndole becas, ofreciéndole cursos en línea de manera gratuita a más de 1.600 ciudadanos ya a la fecha de hoy. Eso es de forma directa a través de los beneficios que le ofreció este componente 2. Sin mencionar el componente número 3, que es una cuestión no menor. Todo lo que yo estoy hablando de software y de cuestiones que están de manera aparentemente etérea, hay que materializarlo y dejarlo en un lugar físico. Claro. El componente 3 tiene que ver con las interconexiones desde el punto de vista de comunicación, o sea, estamos hablando de desarrollo de las grandes redes y estamos hablando de la creación de lo que sería el data center del Estado. Justamente la semana pasada logramos avanzar ya al punto de resolver lo que estaba todavía en fase de evaluación y ya está en fases de próximas adjudicaciones. ¿Cuánto va a ser la inversión en ese sentido como para redondear el impacto que va a tener eso para el Estado? Porque es algo soñado eso. Hay que entender de que la agenda tiene unos 130 millones de dólares, pero el último componente mencionado, más o menos hay que pensar de que el 50% de todo eso se destina a la infraestructura física, al data center, a los servidores, a los servicios que son los que de alguna u otra manera dan soporte a los otros. Y el resto está dividido en más o menos unos 30 millones de dólares más en lo que tiene que ver con todo el área de sistemas y lo que tiene que ver con el distrito propio digital y todo este mundo innovador tiene que ver con
serían otros 30 millones de dólares más. Tenemos un sinfín de consultas, Klaus, pero vamos a dejarla para la vuelta de la pausa. Vamos a hacer el primer corte aquí en Siglo a Siglo. A la vuelta ya conversamos con la viceministra Alejandra Duarte. Vamos a hablar de la comunicación pública de gobierno y cómo se está trabajando todo esto a partir de este nuevo gobierno. Pausa y volvemos. No se vaya, por favor. Llegó con el motor más potente de su segmento, llegó con el equipamiento único, llegó con más asistentes de conducción y más sensores, llegó llena de detalles de lujo, más confiable, más segura, más fuerte y moderna que nunca. Te presentamos la totalmente nueva Tunland G7 de Fotón en las versiones 4x2 y 4x4. No te conformes con cualquiera, ven y conocela. Fotón, la mejor de todas, ha llegado. Retornamos de la pausa, siglo a siglo, a esta hora de la jornada. Gracias por su compañía. Vamos a hablar con la viceministra de Comunicación, Alejandra Duarte, que acompaña al viceministro Klaus Castilla aquí. Y estamos hablando de lo que es la comunicación de gobierno, un tema central cuando la comunicación no es todo. La comunicación está permanentemente, la comunicación es tecnología, la comunicación es marketing. ¿Cómo vender información del Estado cuando se tiene una hegemonía tan pesada del sector privado, ¿verdad? ¿Y cómo se trabaja la comunicación pública? Pues tenemos información pública, tenemos datos públicos, acceso a la información y comunicación de gobierno, viceministra. Sí, bueno, la verdad, Ernesto, que es un desafío enorme. Vos tuviste también parte del tiempo en algún momento. Pero sí, cuando nosotros arrancamos este gobierno, me acuerdo inclusive que el ministro Villate me dijo en su momento, mira que esto venimos de que se dio la fusión de SICON y Senatix, y de ahí yo creo que somos como hermanos que tenemos que convivir tanto la tecnología de comunicaciones que el mundo va hacia ahí, ¿verdad? Sí. O sea, de hecho, hoy cuando hablamos de cómo los medios se están adaptando cada vez más a este mundo digital, esa es la visión que nosotros tenemos y es el cambio en el que estamos viviendo constantemente en la comunicación de gobierno. Sí. Porque de hecho que sí, el mundo cambió, la comunicación cambió y nosotros estamos en ese proceso de trasladar la comunicación del Estado a un mundo mucho más digital. Y ahí es donde empieza, por decirlo de una manera, el desafío, sí, teniendo en cuenta que son como a nivel estratégico 5 ejes con los que trabajamos. A ver. Y empujar constantemente esos ejes que el presidente todo el tiempo nos pide es un gran desafío, ¿verdad? ¿Cuáles son? 5 ejes dijiste. ¿Cuáles son? Por eso dije, a ver, dije yo, perdón. No, sobre todo, bueno, son 5 principales, pero arrancamos con lo que es el crecimiento económico, que bueno, es uno de los pilares principales que el presidente trabaja constantemente. De hecho, él al ser economista nos empuja que el crecimiento económico no solamente se tiene que sentir a nivel macroeconómico, sino sentir mucho, como él siempre dice, esa plata en tu bolsillo, ¿verdad? Y ahí comunicacionalmente es traducir cómo la economía puede llegar a todos los paraguayos, ¿verdad? Desde la salud, desde el bien público, o sea, realmente ese es uno de los principales. Después tenemos salud, tenemos lo que es seguridad, con un enfoque mucho más ciudadano, bienestar, y el último, que es algo que quedó como dejado mucho tiempo, lo que es cultura y marca país. Entonces son 5 ejes súper grandes todos, y también yo creo que la comunicación del Estado tiene el desafío de trabajar con todas las instituciones públicas, ¿verdad? Cuando se trata de temas así, como usted lo mencionó, viceministra, de agenda pública, ¿cómo se aborda eso? O sea, MITIC es como el ente que centraliza la información o la comunicación de gobierno, o cada ministerio tiene que hacer su gestión de comunicación, porque finalmente están los medios públicos. Claro. Pero eso no basta, obviamente. Hoy tenemos una diversidad, como lo dijo el viceministro de Tecnología de Medios. ¿Cómo se trabaja el tema de, por ejemplo, un proyecto de Estado, que es, por decir, proyecto Hambre Cero, X, o de repente un comunicado importante del Poder Ejecutivo o del presidente? No te pregunté la vocería todavía, que ese es otro elemento. Sí. ¿Se centraliza la información todo en MITIC hoy? No, en realidad, primero nuestro trabajo es transversal a todas las instituciones. Nosotros trabajamos coordinadamente tanto del área de tecnología como de comunicaciones. Sí, nosotros, por decirlo de una manera, tenemos como la primicia en muchos casos, porque somos la institución más cercana a la presidencia. De hecho,
el vocero presidencial, que hoy es Guillermo Grance, forma parte de nuestro equipo. Entonces, yo creo que la clave está en la coordinación constante que tenemos con las diferentes instituciones. Pero sí, MITIC es como el centro de la información y de la comunicación, pero finalmente lo que buscamos es empujar a las otras instituciones a elevar el contenido y la comunicación. MITIC es lo que planifica y moldea cómo se tiene que comunicar y el resto se hace a través de los diversos... De las diferentes instituciones. Sí, es un desafío enorme, como te decía, porque durante mucho tiempo la comunicación pública, o por lo general lo que pasa en muchas de las instituciones, es que el comunicador siente que lo que tiene que comunicar es lo que hace el ministro. Y desde este gobierno nosotros tenemos otra mentalidad donde le ponemos al ciudadano en el centro. Hasta inclusive me ha tocado hacer capacitaciones para los demás directores de comunicación en donde les decía, ponete en el lugar del ciudadano y qué quiere saber de tu institución antes de comunicar solamente lo que hace el ministro, ¿verdad? Entonces es un enfoque diferente en el que estamos tratando de trabajar a nivel de comunicación y el desafío es sumamente grande, ¿verdad? Me imagino, vos sos especialista en marketing, ¿verdad? Sí, soy ingeniera en marketing y tengo una especialización en marketing digital. Pero bueno, ahora ¿y cómo se viste, cómo se hace todo el packaging de un producto hoy en día? Porque teniendo en cuenta de que cuando queremos o se quiere vender un producto a nivel público, es como que cuesta un poco más. Parece que el sector privado es como que está ya, viene corriendo, ya sabe cómo hacerlo. ¿Cómo competir o cómo sumar al sector privado? Yo sé que a veces es muy difícil eso porque generalmente hay una disociación quizás por intereses de otro sentido o de interés político, pero ¿cómo trabajar el nuevo diseño de lo que se quiere en ese sentido, por ejemplo? Bueno, yo creo que es un ejercicio súper interesante el que me permitió tener a mí en el sector privado porque me ayudó a trabajar en esa planificación constante. Sí. Y sobre todo darle otra mirada a la comunicación pública de que no quede solamente en una conferencia de prensa, ¿verdad? Porque realmente uno, por decirlo de una manera, estaba como de cierta forma mal acostumbrado en que termina la comunicación cuando uno sale a hablar en una conferencia de prensa. Y como te decía, la comunicación cambió y sí tenemos que pensar en ese 360 nivel de comunicación, donde está la conferencia de prensa, están los medios de comunicación, están las campañas a nivel estratégico, cómo le llegamos a las diferentes audiencias, tanto en el interior del país como a nivel en Central y Asunción. Y los desafíos comunicacionales son distintos y las audiencias consumen la comunicación de manera distinta. Entonces, si vos me hablas de a nivel marketing, cómo trabajamos esa comunicación, finalmente es como hoy la audiencia consume los medios antes de tomar la decisión hacia dónde vamos a ir, ¿verdad? ¿Cuál es la mirada que se tiene en relación a cuando se dice que lo público es público, ¿verdad? Y que lo público tiene que darse a conocer. Y a veces, muchas veces, algunas entidades como que todavía no tienen ese ejercicio o esa dinámica de que la información pública es realmente pública. Y a veces como que se retasea. Tenemos una normativa del 2014, tenemos la ley de transparencia, pero todavía no se logra vencer el tema del secreto de la información. ¿Cómo lo toman como política de gobierno en materia comunicativa? Sí, no, yo creo que, a ver, lo que es público y eso tiene que seguir así. Nosotros tenemos que comunicar de una mejor manera. Ahí es donde sí siento que cuando hablamos de esos niveles de comunicación y cómo trabajar con las audiencias, es un ejercicio que lo tenemos que hacer como institución y cada una de las instituciones, porque desde que llegamos el presidente nos pidió a todos los ministros y viceministros que salgamos a comunicar. Entonces cuando hablamos de cómo trabajar esa estrategia es un constante cambio, ¿verdad? O sea, yo creo que hacia ahí vamos y es lo que tenemos que hacer. Entonces cuando hablamos de la comunicación pública y lo que es público, tenemos que pasar la información. O sea, tenemos que trabajar esa información. ¿Cómo se mide esa efectividad? Por ejemplo, hacen investigaciones de campo, de estudio, para realmente saber todo el tiempo. Se está haciendo. Todo el tiempo, sí. Realmente desde acá arrancamos. ¿Se les evalúa a los ministros en su materia de comunicación, a las direcciones de comunicación también? Perdón. Sí. En realidad, te hablo mucho de nuestro rol. Sí, trabajamos mucho con las encuestas, generalmente cada 3 meses. Medimos lo que es la imagen de estudio, la imagen de gobierno, digo bien, y la imagen del presidente y todos los ministros. Pero más allá de la imagen del presidente es la gestión que estamos haciendo y sobre todo qué genera impacto al ciudadano y bueno, y en base a eso nos seguimos moviendo todo el tiempo, ¿verdad? ¿Cuáles son esos temas que ustedes están ahora moviéndose actualmente? O sea, si hablamos de lo que es el 2025, pero a veces ocurren situaciones de coyuntura, muchas de las cuales todo el día
cada día es algo distinto y cada día tiene una sorpresa, ¿verdad? Por lo que estamos viendo últimamente. ¿Cómo se logra superar eso? De por sí hay que atender también esas demandas, me imagino. Sí, no, realmente muchas veces hasta te diría que como tanto en el área de comunicaciones y de tecnología somos como bomberos que salimos a ayudar a todas las instituciones, pero sí, yo creo que la planificación y la estrategia tenemos muy marcada desde la mirada del presidente. Y bueno, hay proyectos emblemáticos en donde nos toca trabajar a los dos juntos, como lo es Hambre Cero, que desde el área de Vicetic, del Viceministerio de Tecnología, se trabajó en toda la plataforma de control, y desde el área de comunicaciones en llegar a esa mamá que hoy no tiene que preocuparse porque su chico va a tener que almorzar, a los profesores y los beneficios, al control que se tiene que tener, a que los chicos sepan el menú que van a tener en la semana. Entonces, por eso te decía, los ejes ya están marcados, y sí, de repente vamos corriendo dependiendo del tema central que haya en la semana, pero sí ya hay como una agenda que funciona como un always on. Bueno, esa es la propuesta, pero a veces justamente eso no ocurre, ¿verdad? Sí. Entonces se trata de tratar de comunicar mejor. A la vuelta de la pausa, nosotros queremos hablar con ustedes sobre cómo se va a trabajar la reducción de la brecha digital y proyectos en conjunto que se están desarrollando en materia de comunicación para MIT. Hacemos la nueva pausa. Ya volvemos, ¿sí? Gracias. Seguimos compartiendo siglo a siglo, gracias por la compañía. Vamos a hablar de lo que es la reducción de la brecha digital, un tema que veníamos abordando con el viceministro Pistilli, pero quiero también abordar con la viceministra cómo se va a trabajar, porque eso genera un ahorro económico de los ciudadanos y todavía tenemos las famosas fluctuaciones. Hay áreas a nivel país donde el internet todavía no se conoce, sino es gracias al aporte de... Si me permite la viceministra, yo quiero por lo menos ahondar un poquitito. Pero es un tema de mitigar, sí, me parece a mí, ¿no? Es justamente un tema que es uno de nuestros pilares que debemos cubrir como MITIC. Cuando nosotros hablamos de la brecha digital, lo que hablamos es de que lo que nosotros como MITIC hagamos, lo que tiene que hacer es acortar esa brecha. O sea, que esa brecha que hoy existe sea cada vez más corta. Claro. Lo que no podemos hacer es generar hoy sistemas o soluciones que hagan de que la brecha pueda crecer. Imagínense, nosotros hoy hicimos un sistema llamado la plataforma de Hambre Cero que se mencionó hace un momentito. Sí. Lo que se busca es justamente integrarle a todas las instituciones educativas a que puedan hacer toda su lógica de alimentación de manera digital. Imagínense de que hay unas 350 escuelas hoy que tienen una situación de complejidad, no solamente de lograr internet, también inclusive de tener electricidad. O sea, hay algunas situaciones que dentro del país... Se suma la electricidad, también se suma la electricidad. No solamente, o sea, no estamos hablando solamente de que la brecha digital es una cuestión de cuestiones de conexión desde el punto de vista de internet. ¿Cómo el MITIC busca resolver esas situaciones? Es lo importante. Nosotros tenemos programas de internet gratuitos en espacios públicos. Sí. Llevamos internet a más de 400 espacios hoy, que de alguna u otra manera palian la situación de esa cobertura que todavía no llegó el sector privado a poner ahí un punto de internet. Pero el Estado hoy está financiando. ¿Cuál es la otra mirada que tenemos con relación a las cuestiones de interconexión o de llegar a internet? Sí. Hace poco se mencionaba todo lo que tiene que ver con una licitación, que era la licitación de 5G. Sí. Dentro de esa licitación estaba un punto social no menor, que era justamente poder ahondar en que esos 400, el día de mañana, cuando estén operativos ya y estén todos los proveedores, los ISP, los proveedores de internet, puedan aportar a esa solución social para lograr que estén interconectados. ¿Cómo? No solamente haciendo por 2 o por 3 esa cantidad, sino haciendo por 10 esa cantidad. Entonces vamos a tener muchísimo más cobertura desde el punto de vista de internet. ¿Se podría hablar de un internet sin costo para la ciudadanía o una tarifa social? Hay que entender que el internet... Te pregunto porque hoy en día es básico. Es que hoy día es como un principio básico, pero hay que entender algo. Siempre alguien paga. O sea, eso es algo que hay que entender. Claro. Cuando decimos el ciudadano no paga,
Sí, pero es otro ciudadano que está pagando con sus impuestos, Sí. que efectivamente alguien sí termina pagando eso. Ahora mismo lo que hay que entender es de que lo que buscamos es de que el aporte que viene de las cuestiones sociales de los grandes proveedores de Internet puedan repercutir en esas zonas donde no hay cobertura hoy de Internet. Fondos universales. Con los fondos universales, exactamente. La otra, ¿Pero alcanza eso, viceministro? eso es lo que estamos proyectando de que llegue a alcanzar en las zonas donde hoy no se tienen cobertura. Hay otras soluciones al margen de simplemente llegar con estos fondos. También tenemos las soluciones desde el punto de vista de Internet satelital. Algunas veces no solamente llega por una cuestión de fibra o por el costo que tiene esto. Hay soluciones diferentes para lugares diferentes, donde la cobertura es difícil o escasa. Pero eso es con relación a la conexión nomás, es con relación al Internet. También tenemos los programas de cómo acortamos la brecha digital. Las becas, las capacitaciones, los portales gratuitos, los cursos gratuitos de Internet que están puestos en Internet, que tienen que ver con cómo el ciudadano hoy no solamente utiliza su celular para las redes sociales, sino inclusive para poder crecer profesionalmente. A través lo están haciendo a través del SNPP, Sinafocal. Lo que buscamos es que justamente ellos logren asirse de la tecnología para poder hacer uso y un buen uso de la misma. Porque para el tema de las redes sociales y las cuestiones de diversión estamos todos, ¿verdad? Pero para este momento en particular donde uno quiere aprender, quiere educarse y quiere justamente después conseguir un trabajo, todo ese ciclo o ese círculo virtuoso es lo que buscamos, siempre buscando de que se acorten la brecha digital. Y con este último termino. 40 laboratorios vamos a proyectar en este 2025 para las escuelas. 40 laboratorios que tienen que ver, no los famosos laboratorios de computación donde van a ir a estar haciendo, qué sé yo, aprendiendo ofimática. No. Para que puedan estar realmente tocando electrónica de verdad, que puedan estar jugando con los Arduino, que puedan estar jugando con los equipos de Raspberry y puedan interiorizarse y puedan... ¿Esto es para los colegios técnicos, los colegios públicos? No son para los colegios técnicos. Esa es otra visión que se tiene. Se buscan colegios que a lo mejor tuvieron alguna vez alguna oportunidad, pero que estos no son absolutamente colegios técnicos. Son colegios donde buscamos que los niños puedan abrir la mente para luego irnos hacia el mundo tecnológico. Porque están los colegios técnicos que son famosos, los colegios técnicos públicos que existen, que son excelentes. Pero buscamos también llegar a los demás. Hay una demanda hoy en día. Hay una demanda. Con ese programa de la agenda buscamos lograr al menos 40 laboratorios a nivel país. A nivel país, en este año. Muy bien. Y cuando hablamos del abaratamiento de estos servicios, viceministra, ¿se podría hablar? No sé si se analiza eso de... Les decía el concepto, el ciudadano paga, la familia paga, hay alguien que siempre paga, pero algunos de estos servicios podrían ser sin costo para la ciudadanía. ¿Se pensó en eso alguna vez? Hay que entender que siempre es un gran problema o una gran oportunidad, depende de cómo uno lo quiera expresar. Cuando decimos, este va a ser un servicio gratuito, efectivamente nosotros tenemos un programa de Internet gratuito, por ejemplo. Pero eso, ¿quién está pagando? En este momento está pagando el MITIC. Obviamente, ¿con quién? Con los fondos que recauda de los impuestos. De vuelta, ¿qué es lo que buscamos? De que logre ese ciclo virtuoso donde pueda lograr el éxito de ese ciudadano y que después pueda, de alguna manera, financiarse a sí mismo todos esos costos que tiene asociados al uso de la tecnología. ¿Cómo se incorpora la inteligencia artificial a todo esto hoy en día? Porque parece que hablamos, pero es como que la tenemos hace mucho tiempo, obviamente, ya está, la tenemos tangiblemente a través de los buscadores, qué sé yo. Pero ¿cómo trasladarlo al Estado? Y yo me estaba pensando en estos días, ¿será que vamos a tener servidores virtuales? Así mismo. Porque las empresas privadas lo tienen hasta para venderte algo. Y te atiende un sistema bastante amable y eficiente, pero es como que escuchamos que el IPS todos los días se está peleando con su servicio de atención al público. Sí. ¿Cómo se Imagínate ustedes esto. Cuando se sientan con el equipo técnico? No solamente es una realidad o ya es algo del pasado que se está utilizando, sino de que hoy día ya estamos proyectando realidades con esta tecnología. Cuando hablamos de
es una terminología nomás muy linda y sí, suena muy, muy novedoso, un chatbot. Nosotros tenemos ya desarrollado con equipos que fueron financiados por diferentes fuentes de financiamiento Sí. hoy día, donde tenemos, llamémosle, robots que pueden contestar como si fuera un especialista dentro de un área que se le alimentó de preguntas para que pueda responderle al ciudadano. Hace muy poco, en febrero, nosotros ya pudimos incorporar este mecanismo en particular a una de las instituciones del Estado en virtud a un proyecto que fue alineado dentro ¿Cuál es, viceministro? Perdón. la AFD. Ah, Imagínense que Sí. te pueda responder algunas consultas que uno tenga con la AFD y que no necesite estar despierto, comer. Esa es una máquina que está prendida todo el tiempo, 24 horas al día, 7 como el días a la seguro privado semana. comercial, Así que mismo, te atiende 24 horas. al día. 24 horas. Y te puede estar respondiendo las consultas que uno tenga de manera lógica e interesante. Bueno, gracias Klaus, hacemos una nueva pausa aquí en Siglo a Siglo, en honor al tiempo, ya volvemos, muchas gracias. Vamos compartiendo ya esta última etapa de Siglo a Siglo, por supuesto, con los viceministros de MITIC que nos acompañan, el viceministro Pistilli y la viceministra Alejandra Duarte. Hablando de un proyecto inicial de MITIC, de establecer un sistema que le facilite a la ciudadanía y a la familia el hecho de que no tengan que pedirle muchas veces o 10 veces el acta de nacimiento o el certificado de nacimiento o la fotocopia de cédula, cuando el mismo Estado es el que provee de esa misma información. Y tenemos que terminar a veces pagando muchas veces el certificado de antecedentes judiciales o el famoso certificado de vida y residencia hasta 5 veces al año o más. Y tener que molestar a la gente y todo eso. ¿Cuándo se va a solucionar esto, viceministro? Hay que entender de que, y aprovecho Sí. la oportunidad para poder explicar también cómo funciona realmente el MITIC en Ujú. ese punto en particular. El Ministerio de Tecnología, ya en su momento, Sí. cuando era Senatix, inició un proyecto sistémico que era una plataforma de interoperabilidad. ¿Qué es esta plataforma? Sirve para que las fuentes de información del Estado puedan intercambiar datos para tener esa información. O sea, ¿qué significa esto? Tenemos hoy, voy a solamente pensar a lo que hoy tenemos. Tenemos 66 dependencias hoy del Estado que están interconectadas a ese sistema. Y tenemos 21 otras dependencias que tienen la producción de la información. O sea, aquí tenemos 66 Sí. instituciones y dependencias que están consumiendo información de estas 21. Estas, cuando requieren algo según los trámites o según la necesidad que tenga dentro del proceso que están llevando al frente para pedirle algo, lo que hace es se interconecta a través de este sistema y busca la información en tiempo real. Claro. Hasta el otro lado. La pregunta es, ¿cómo va? Es la pregunta que me hiciste de hasta dónde llegamos en el avance con ¿Cuándo esto. eso se va a normalizar? ¿Cuándo esto va a ser? Cuando logremos Real. de que en vez de ser 66 sean realmente las más de 200 que hay. Esa es para responderte a una pregunta directa y real. Cuando los 66 sean 200. Y eso quiere decir de que tengamos la digitalización interna en los diferentes organismos totalmente desarrollado, que es el origen del por qué hay una Dirección General de Gobierno Electrónico dentro del Viceministerio de Tecnología. Claro. Su misión real es justamente hacer la digitalización interna de la institución. ¿Cómo se va a trabajar el tema de la ciberseguridad y la protección de datos personales de la familia, del ciudadano, teniendo en cuenta que es muy vulnerable todo esto y hace falta normativas mucho más exigentes y sanciones, por ejemplo, ¿no? A ver, Sí, por favor. Yo tengo mi... Yo te veo pues, y él te traslada la pregunta a vos. No, Pero en bueno. realidad, en lo que es ciberseguridad también Sí. el desafío es muy grande, pero, y ahí me va a ir complementando Klaus, pero en realidad cuando nosotros hablamos de ciberseguridad no es que hay que hacer una cosa o no es que el Estado te tiene que proveer todas las herramientas, no, o sea, eso No. es capacitarle al ciudadano a que con cosas súper básicas, de que pueda tener doble autenticación en sus contraseñas,
y corregime, Klaus, ¿verdad? Que no vaya solamente con una cosa, sino que constantemente uno vaya y no le ponga el nombre de sus hijos a sus contraseñas. O sea, para que te puedan hackear el celular. O sea, a ese nivel de lo básico que tenemos que hacer nosotros como ciudadanos es que tenemos que prepararnos para que no suceda algo tan sencillo como que te puedan hackear el celular, ¿verdad? Entonces, ahí, no sé, ¿El proyecto de ley en debate en diputados sigue todavía ahí? Está todavía el proyecto de ley que tiene que ver con niñez. Sí. Hay otros proyectos aparte niñez, que tienen que familia, niñez, familia. Aquí que es importante rescatar, solamente para complementarle a la viceministra. Todo. Si uno analiza el 2024, tuvimos más de 800 incidentes de ciberseguridad. Todas fueron reportadas de alguna manera, más de 800 fueron reportadas al MITIC. Algunas tuvimos que entrar de manera emergencial, otras de manera urgente a tomar medidas al respecto. Pero lo que dijo la vice es totalmente real. O sea, no solamente está en el Estado que tiene que velar con las diferentes direcciones de tecnologías y los jefes de seguridad de la información para poder tener una institución robusta internamente desde el punto de vista de TI y de seguridad, sino también esas campañas que nosotros hacemos de la mano del Viceministerio de Comunicación para poder lograr de que la ciudadanía tenga o entienda o sepa el real peligro que hay cuando alguien te llama o recibe un mensaje que tiene pásame tu PIN. Claro. Agarra y le dice, sí, porque yo me pasó el PIN y yo tengo ahora, me vació la cuenta bancaria. Claro. Vacía todo. Y vació todo. Y cada vez va a ser peor. Y cada vez va a ser peor. O sea, necesitamos lograr de que la ciudadanía logre entender de que la seguridad es lo primero en este caso. Por más que tengamos la normativa más exigente del mundo. Es más, te puedo adelantar de que estamos a punto de lanzar la última normativa que vamos a tener del nuevo plan de ciberseguridad del proyectado 2024 y los próximos 5 años. O sea, yo pregunto, ¿es todo lo que tenemos que hacer? No. Necesitamos fortalecer las diferentes áreas internas de los organismos. Hoy día, así como hay una similitud entre los DIRCOM o los DGTIC, o sea, las que son las direcciones de comunicación y las direcciones de tecnología, hay una gran carencia de este tipo de personal especializado en el Estado. Imagínense que en las empresas privadas es tan difícil de conseguir, mucho más en el Estado. Es bastante... Bueno, el tendal de preguntas quedaron. Viceministra, quiero agradecerte por su tiempo. Bueno, gracias, yo creo que el compromiso de que estén de vuelta por acá, se den un paseadito, ¿verdad? Analía, que es la directora de comunicación que les acompaña. Gracias, Klaus, por compartir información pública finalmente en materia de comunicación. Hay muchos temas, pero hay que seguir hablando de esto porque también contribuye a la educación de la familia paraguaya. Gracias por compartir con nosotros. Gracias, Ernesto, y gracias a toda la teleaudiencia. Gracias, buen retorno a casa. Gracias. Cerramos de esta manera nuestra propuesta de siglo a siglo. Que pasen bien, nos reencontramos la próxima. Gracias. Siglo a siglo fue una presentación de Inverfin, Record Electric, Classic, Lácteos Lactolanda, Fecoprod, Cooperativa Ferheim, Cooperativa Chortizer, Cooperativa Neuland, Grupo Ilagro, con el auspicio de Mercotec.